En esto del sistema de seguridad del trabajo, le voy a hablar a mi secretaria que le dé un día más, ¿no? Ya, chicos, voy a compartir mi pantalla. Listo, ¿ven? Doctor, disculpe, hay algunas que están pidiendo que los dejen entrar a la sala Ya, por ya, la confusión del sala. perfecto. Listo, chicos. Entonces, estábamos hablando de tumores cerebrales. Nos habíamos quedado en esta parte donde vamos a hablar sobre estudios especiales en la detección, pues, de estas lesiones. Habíamos hablado en el momento de lo que es isquemia, eh, la función que cumple, pues, la secuencia de difusión, el estudio de perfusión en isquemias, eh,
Y pues un tema agregado en resonancia magnética es la espectroscopía. Es una técnica nueva que es la técnica funcional. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, se observa. Sí, doctor. Perfecto. Entonces habíamos hablado en ese momento de la secuencia de difusión, en que la difusión consistía pues en que el libre movimiento de agua es la característica principal pues de nuestro organismo, que no existan restricciones, que no haya una hipercelularidad. Entonces, cuando hay estas restricciones, es donde va a brillar la intensidad pues, de la señal y nos va a definir una lesión. Entonces, cuando vemos una restricción del movimiento libre de agua, vamos a ver una hiperintensidad. Esa hiperintensidad lo llamamos restricción y se traduce pues en el cerebro como un edema citotóxico. ¿No? Bueno, las lesiones isquémicas que hemos estado hablando, recuerdan de que la difusión es el método diagnóstico con mayor sensibilidad y con rápido diagnóstico. Entonces, ¿en qué momento podemos diagnosticar esas isquemias? Desde los 30 minutos, ¿no? ¿Recuerdan esas hiperintensidades que se veían tanto en FLAIR como en T2? Pues esas están dadas después de las 20 horas con FLAIR y posterior en la secuencia T2 a las 24 horas, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a dar estas restricciones en la difusión? Pues cuando hay una hipercelularidad, cuando vamos a ver pues membranas celulares, cuando tenemos componentes de proteínas, macromoléculas y fibras. Todo depende del tipo de tejido, condiciones patológicas, si hay edema, abscesos o tumores. Recuerden que si a una difusión le resto una técnica de secuencia T2, se obtiene el mapa ADC. ¿Y en qué consiste? Es un coeficiente de difusión aparente. ¿Ya? Ese ADC significa coeficiente de difusión aparente. Entonces, si hay menos difusión, hay menos restricción, y esto nos traduce en el mapa ADC una hipointensidad. Entonces, hablamos de una valoración cuantitativa del valor de difusión. Acá tenemos una DW, que es una traducción de difusión. Si el agua se mueve libremente en este espacio, que vemos una ausencia de parénquima cerebral, pues si no hay una restricción, si no se ve blanco, significa que se está en movimiento muy normal. Entonces, en el mapa ADC es una secuencia donde vamos a ver pues el líquido blanco, que no es lo que nos debe importar en el mapa ADC, sino lo oscuro. Pero ¿qué estamos viendo acá? Que en este espacio de ausencia de parénquima cerebral hay una ocupación del líquido. Entonces, en el mapa ADC no es concluyente de una hipercelularidad o de alguna patología, pues en esta área. Ahora tenemos acá una patología que ya habíamos conversado, que es un quiste epidermoide. Acá tenemos nosotros, pues, en la base del cerebro, ¿no? A nivel del cuarto ventrículo, vemos una lesión que que muestra una restricción a la difusión en todo su componente y es isointenso en el mapa ADC. O sea, como ven acá, no vemos de que es oscuro. Vemos muy parecido al parénquima adyacente, o hay algunas discretas hipointensidades, pero son sutiles, no son muy grotescas,
Entonces nos estaríamos enfocando de que es una lesión benigna. ¿Recuerdan una lesión que se veía hiperintensa en la secuencia T2 y que había un realce anular en la secuencia T1 con contraste? Entonces, podría, dentro de los posibles diagnósticos etiológicos, tratarse de un absceso cerebral. Entonces, si hacemos el estudio de la difusión, lo que nosotros vamos a obtener es una restricción a la difusión y tenemos un mapa ADC con descenso de señal, ¿no? Una hipointensidad. Así se ve el absceso cerebral en el mapa ADC, una restricción y tenemos una hiposeñal. Si nosotros tenemos acá un tumor necrótico, ¿no? Y vemos acá que en el mapa ADC se ve blanco como el líquido cefalorraquídeo, entonces nos tenemos acá que es un tumor pues que tuvo una conversión quística porque no hay acá el componente hipointenso. Entonces solamente es una lesión pues tumoral que tuvo una conversión quística. En cuanto a la celularidad tumoral, tenemos pues acá pues un estudio acá T1 con contraste. Ven acá la hiposeñal que se ve en el líquido cefalorraquídeo. Tenemos el realce significativo, así como el caso clínico que les he mandado, ¿no? En el video. Entonces tenemos acá pues un realce bastante significativa, sobrepasa la línea media, es heterogénea, hay hipointensidad periférica que nos estaría reflejando un edema vasogénico. Tenemos acá en el mapa de difusión una restricción al líquido y tenemos en el mapa ADC pues hay una disminución de la señal, como ven acá de lo que es la lesión, se va a ver más oscuro. Entonces, si vamos a ver que un tumor se ve más oscuro, significa que la celularidad o el grado de malignidad es mayor. Recuerden eso, ¿ya? El otro método de estudio es la perfusión. ¿En qué consiste este estudio? Bueno, la perfusión se hace tanto en tomografía como en resonancia magnética. Se aplica una embolada de contraste endovenosa y analizamos pues el pasaje de ese contraste a través del cerebro, ¿no? De forma cualitativa y cuantitativa y vamos a ver pues si eh, hay restricción, hay una hipervascularidad, hay isquemia, hay áreas de necrosis, todo eso se analiza bajo el estudio de la perfusión. Tenemos algunos parámetros, ¿no? A evaluar, son 3 parámetros, el CBB, el CBF y el MTT. Entonces, para el análisis de los tumores, nosotros vemos de que hay algunos tumores que tienen mayor vascularidad. Entonces hay una mayor perfusión en esa área. También nos va a servir para definir lesiones que no son tumores, son pseudotumores. La vascularidad o el grado de los gliomas de alto o bajo grados nos va a ayudar este estudio para ver si es de bajo grado, pues la perfusión es mínima y si hay una perfusión mayor en esa área, entonces es de un glioma de alto grado. También para el estudio anatomopatológico, para las guías con biopsia, nos va a definir mejor el área donde nosotros tenemos el compromiso, bueno, tumoral, donde podemos coger esta biopsia, ¿no? Nos va a ayudar también este estudio de perfusión para la progresión, la recidiva,
los cambios por radioterapia que se van a presentar en estos pacientes y también respuesta a los tratamientos antineogénicos, ¿no? Entonces, en cuanto al grado tumoral, la perfusión es más sensible que solo contraste, ¿no? O sea, si nosotros analizamos el contraste endovenoso, tiene pues un realce anular, un realce rico al contraste, es un realce insignificante o imperceptible, queda al criterio de un error, ¿no? Entra la posibilidad de un error al análisis del contraste solamente. Entonces, este estudio nos va a la perfusión a cuantificar realmente cuánto contraste, cuánta contraste ingresa a esta área del cerebro comprometido. Entonces, es más cuantitativo que simplemente un análisis de sensibilidad cualitativa, ¿no? Nosotros tenemos aquí que si es mayor, el glioblastoma multiforme, su perfusión es alta, ¿no? El anaplásico sigue, después el de bajo grado y los gliomatosis cerebri es mucho más abajo la perfusión. Entonces, acá tenemos un análisis de una secuencia T1 con contraste, con gadolinio en el corte axial y observamos pues una lesión expansiva que sobrepasa la línea media, colapsa el asta frontal del ventrículo derecho, muestra realce anular, heterogéneo, y el estudio contrastado, el estudio de perfusión, diré, vamos a analizar de que dicha área donde muestra el realce, el contraste, pues hay un mayor flujo sanguíneo, ¿no? Nos va a ayudar también para analizar la metástasis y gliomas de alto grado. Vamos a ver si hay algunos compañeros que necesitan agregarlos. Listo. Bueno, entonces, en cuanto a la metástasis versus los gliomas de alto grado, son lesiones únicas. Si son primario, son de tipo primario conocido, ¿no? Hay aumento de la vascularidad, similar a un tumor primario o de alto grado, ¿no? El otro método de estudio que nos va a ayudar al análisis de estos tumores es el estudio de espectroscopía, que vamos a ver cambios estructurales, que es igual a los cambios en los metabolitos. Es un método no invasivo para estudiar el metabolismo. Nos da datos de información fisiológica y química. Podemos hacer un análisis de imágenes estructurales. Hay los aparatos de resonancia magnética de Teslas 1.5 a más, son de alta sensibilidad. El hidrógeno es el espectro metabólico con mejor relación señal-ruido. Entonces, la espectroscopía es un estudio propio de la resonancia magnética y nos aporta bastante datos en cuanto al metabolismo de los aminoácidos. Nosotros acá tenemos tres cortes, una axial, una coronal y una sagital, en la cual vemos nosotros unas imágenes que se llaman topogramas, que consiste en determinar el área de la lesión tumoral y nosotros analizamos pues un parámetro,
¿no? Dentro del topograma cogemos pues un área específica donde vamos a tener pues, si hay contraste en esta área y hay realce, entonces utilizamos esa área. Si vemos es una área donde no hay realce, el contraste es negro, es componente líquido, tanto es en la secuencia T2 como, o T1 bajo el análisis, pues no, porque sería una necrosis, ¿no? Entonces sería área que no nos va a aportar en el diagnóstico, ¿no? Entonces lo ideal es utilizar un topograma, el área donde hay el realce al contraste, ¿ya? Bueno, hay algunos artefactos magnéticos que, bueno, no quiero que se rompa la cabeza analizando eso, pero nos va a dificultar el análisis. Bueno, vamos al hecho. Los metabolitos cerebrales son estos, ¿no? El N-acetilaspartato. Y consiste en un análisis de la viabilidad neuronal. Si nosotros normalmente nos hiciéramos una espectroscopía por resonancia magnética, obviamente, analizamos una parte de nuestro cerebro, hacemos un topograma y vemos de que en cualquier parte de nuestro cerebro el N-acetilaspartato se encuentra de esta morfología alta, ¿no? Acá vemos una serie de curvas donde vemos de que los aminoácidos, pues algunos son en mayor cantidad que otros, y tenemos acá su presentación, el N-acetil está más adelante que la colina y la creatina. Entonces tenemos el mioinositol que está por detrás de la colina, y así vamos a tener una serie de metabolitos que nos van a configurar esta idea, ¿no? Pero no es para que se los analicen tanto, porque la máquina te va a decir qué metabolito es cada una de estas pendientes que se van a formar, ¿no? Entonces, el segundo metabolito es la creatina, que es un marcador energético. Después tenemos el tercero, que es una colina, que es una que nos va a dar el dato de formación de membrana. Entonces, si hablamos de que hay una lesión benigna, la formación de membrana va a ser escasa, y en los controles posteriores no va a aumentar mucho la colina, pero si nosotros tenemos la idea de que en esa área de daño cerebral la colina está elevada, entonces, ¿qué es lo que nos va a reflejar? Que hay una hiperproliferación celular de membranas. Entonces nos estaría diciendo de que es más maligno, ¿no? O sea, más a la tendencia de la malignidad o de la agresividad. Entonces, a eso nos referimos con la colina. La creatina es un marcador nada más, o sea, no es para estar analizando tanto la creatina, sino la colina, la N-acetil y el resto. El lactato nos va a traducir necrosis. Un tumor benigno se necrosa, sí, pero es difícil, más el lactato va a estar dada en los glioblastomas multiformes. Presencia de lípido, entonces tenemos patologías como pérdida de mielina. La presencia del mioinositol es un marcador glial de degradación de mielina. El glutamato, que estamos hablando del consumo de amonio. La creatina aumenta con la edad en estado hiperosmolares y disminuye bajo procesos de isquemia aguda o subaguda, tumores, metástasis, abscesos y traumas. El N-acetilaspartato, como le dije, es el marcador más alto que tenemos y nos está diciendo de que nuestro cerebro está bien, ¿no? Si nosotros vemos de que el N-acetilaspartato está disminuyendo, entonces lo que nos va a traducir es que hay una menor viabilidad neuronal, ¿ok? Entonces, si a esa viabilidad neuronal se traduce en estos picos, vemos de que va a estar encima de todos. Entonces,
cuando vemos que el N-acetil está más de lo normal en el desarrollo cerebral, en la maduración cerebral, enfermedades de Cavan, y cuando disminuyen en tumores, en accidentes cerebrovasculares, epilepsia, anoxia, inflamación y trauma. Acá tenemos pues la morfología de cómo se ve pues el N-acetilaspartato, ¿no? Entonces, acá tenemos la creatina en media, la colina y el N-acetilaspartato. Tenemos acá entonces el tercero hacia atrás en cuanto a pendiente de altitud es la colina en un cerebro normal. ¿Siempre va a haber colina en un cerebro normal? Sí, siempre, pero siempre va a estar debajo de la creatina. Nosotros si hiciéramos una curva siempre sería de abajo para arriba, ¿ya? La colina se ve pues elevada en los tumores, enfermedades en la placa de esclerosis múltiples, accidentes cerebrovasculares, inflamación, leucoencefalopatías y disminuidas en encefalopatía hepática y necrosis. Miren esta, la colina, normalmente es esta curva que yo les dije, y cuando es un dato patológico, la colina aumenta y el N-acetilaspartato disminuye, así de que la pendiente se hace más horizontal, y si se hace en forma descendente, pues entonces la agresividad va a ser mayor, ¿no? El lactato no presenta en condiciones normales, representa destrucción celular y necrosis, junto a lípidos, es una enfermedad que nos traduce agresividad. Entonces es el producto de la glicólisis anaeróbica. Vamos a ver inflamación aguda por macrófagos. Entonces, si vemos que hay presencia de lactato, miren, este es el N-acetilaspartato y el lactato está así elevado, entonces nos encontramos frente a un pico de malignidad de alto grado. ¿Y en qué pasa si en los niños vemos lactato? Está presente en el astrocitoma pilocítico, así de que siendo no tan alto grado el pilocítico, si fuera un niño, pues no hay que preocuparnos mucho. En cuanto al lactato, tenemos pues que está aumentado en la hipoxia, convulsiones, enfermedades mitocondriales, quistes, absceso, tumores necróticos. Entonces, en el aspartato, creatina, colina, y por detrás está el mioinositol, que es un marcador glial, un marcador de astrocitos, involucrado en el ciclo del inositol trifosfato, involucrado en la neurorecepción hormonal. Entonces, si nosotros encontramos el mioinositol en un área pues tumoral, entonces nos traduce de que su origen es glial. Entonces, ¿en quiénes está aumentado? En neonatos, enfermedad de Alzheimer, diabetes, enfermedades, gliomas de bajo grado, estados hiperosmolares, encefalopatía hepática, encefalopatía hipóxica crónica, accidentes cerebrovasculares y tumores malignos se van a ver en menor cantidad. Entonces, si vemos mioinositol en un tumor, entonces nosotros sospechamos que es un glioma de alto o bajo grado. Bajo grado. ¿Ya? Entonces, y acá tenemos un astrocitoma pilocítico, recuerden, está en la fosa posterior. Tenemos ausencia de lípidos y lactato, una disminución de la N-acetil y tenemos un aumento de la colina. ¿Ya? Entonces, acá tenemos una lesión, una perfusión y vemos pues una área de mayor vascularidad. Le hacemos pues la espectroscopía y analizamos de que la colina está elevada en relación a la creatina y el N-acetilaspartato no está tan alta, ¿no? Entonces acá estamos viendo de que hay una hipercelularidad, pero con ausencia de lípido, entonces nos enfrentamos a un glioma de bajo grado. Acá tenemos pues un aumento de la colina, tenemos la creatina, tenemos acá el N-acetilaspartato con una curva de descenso. Entonces vemos de que no nos encontramos frente a un astrocitoma de bajo grado, sino estamos a un grado 2. Vemos siempre de que no estén presentes los lípidos
Los meduloblastomas, miren la colina como está elevada, cómo está la creatina y el N-acetilaspartato tirado al suelo, ¿no? Entonces, pero miren, la colina está bastante elevada. Entonces, acá tenemos pues un tumor en meduloblastoma, ¿no? Tronco cerebral. Un meningioma. Curiosamente, el meningioma es el tumor donde está presente la alanina incrementada. Es el único tumor donde la alanina está incrementada. Entonces, la sensibilidad es eh, casi al 100% que nos encontramos frente a un meningioma. Un ependimoma, tenemos una característica que se llama el doble pico glial glicina mioinositol. Entonces, tenemos así como una pendiente, una U, que se va a ver este doble pico glicina mioinositol. Entonces, acá después tenemos acá la colina, que está elevado, la creatina y la N-acetilaspartato. O sea, miren, está alto, pero tenemos esta cuña y a esto se llama doble pico glicina mioinositol y también presente solamente en ependimoma. Cuando vemos lípidos en la espectroscopía, en tumores y en procesos inflamatorios. Nos apoya a la diferenciación del glioblastoma del linfoma. Cuando hay lípidos es linfoma. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la presencia pues del lípido elevado, ¿no? Miren acá, este es el lípido, acá tenemos el N-acetil apartato, no se deja representar, tenemos acá la colina elevada, la creatina baja y tenemos lípidos elevados. Entonces, la progresión de la neoplasia predice el crecimiento. Claro, si la colina está aumentada más del 140% y hay presencia de lípidos, entonces el pronóstico es malo, recuerden. Si la colina está disminuida, entonces estamos viendo pues de que estamos yendo bien. Si la colina aumenta en menos del 35%, entonces no hay ninguna progresión del tumor. Entonces, en cuanto a la radionecrosis, disminuye la colina y aumenta lípidos y lactato, ¿no? Disminuye el N-acetil aspartato, la creatina y el mioinositol. Entonces, dentro de los tipos de astrocitomas, pues tenemos el pilocítico, que es el más circunscrito, se ve con un componente quístico supratentorial en pediátrica, en la edad pediátrica, y de forma difusa que tenemos la de bajo grado, la de anaplásicos y los glioblastomas multiformes o cuarto grado. En cuanto al pronóstico, el pilocítico, su pronóstico es el mejor, de 5 a 7 años, y el glioblastoma menos de 1 año. Acá tenemos todo el resumen de toda la exposición anterior, cómo se ve sin contraste, con contraste, en las secuencias, la difusión, la perfección y en la espectroscopía, cómo se ve cada uno de los tumores astrocíticos del grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Eso lo van a tener ustedes para que lo lean. Entonces, si aumenta la colina, aumenta la malignidad, excepto en los glioblastomas multiformes. ¿Por qué? Porque la colina no va siempre en relación a la malignidad. Por eso queda exceptuado este tema. A veces se da, a veces no se da, por eso no hay que siempre mantener esa relación de la colina con glioblastoma. En cuanto al lactato, si hay mayor lactato, obviamente es más maligno. Si la N-acetil y la creatina disminuye, la malignidad aumenta. Si aumenta la relación mioinositol-creatina, entonces la malignidad disminuye. Acá tenemos algunos tumores de astrocíticos juveniles, ¿no?
un pilocítico cerebral con un componente quístico, como ven acá, es hipodenso, y en la secuencia T2 lo vamos a ver hiperintenso. Miren el gran componente quístico que tiene esta secuencia y está ocupando y colapsando pues el cuarto ventrículo. Acá tenemos otro astrocitoma que también es frecuente ver acá en el nervio óptico, un pilocítico. Así debería ser el nervio óptico, pero miren en el lado izquierdo cómo está ensanchado, hizo intenso, y que si le administro contraste va a haber realce, si le hago una difusión va a haber restricción. Miren cómo se ve la parte anatomopatológica de una extracción de este tumor, ¿no? Cómo se ve como una imagen tubular grande. Glioma del encéfalo, tenemos acá en el encéfalo también un componente hipodenso, con área de necrosis central. Tenemos un componente quístico, ¿no? Una hipercelularidad. Miren acá cómo se va a ver pues el cerebelo pues desplazado hacia el otro lado. Un meduloblastoma que tenemos en una ubicación no tan frecuente, lo tenemos ubicado justo en el ángulo pontocerebeloso y muestra el realce significativo y heterogéneo. Miren cómo hay áreas que no realzan, ¿no? Pero muestra un realce bastante importante. Acá tenemos otro meduloblastoma que lo vemos y discretamente hiperdenso en la tomografía y lo vemos isointenso o discretamente hipointenso en la secuencia T1. Al contraste, miren cómo realce, bastante importante el realce, cómo se ve el tumor, esta es la muestra anatomopatológica. El tumor acá ubicado pues en el cuarto ventrículo, que muestra un realce significativo, miren, sin contraste y con contraste. Un ependimoma, algunas ubicaciones poco frecuentes. Ahí miren acá las calcificaciones y las erosiones óseas que se van a mostrar acá en este tumor. Miren, sobrepasan pues la calota, destruyeron la tabla interna, destruyeron el díplode, destruyeron la tabla externa. Hay gruesas calcificaciones y el estudio contrastado muestra realce. Es una ubicación poco frecuente del ependimoma. El estudio anatomopatológico se ve así pues como granulares y las lesiones, ¿no? La más frecuente pues en la ubicación del cuarto ventrículo, el ependimoma. Tenemos patologías infantiles, los santoastrocitoma pleomórfico que tienen con realce también anular, componente sólido, es quístico. Acá tenemos la secuencia T2 que nos confirma. Tenemos acá en el estudio tomográfico el realce que se muestra al estudio contrastado. Va a mostrar erosiones tanto igual que en el otro paciente, tanto en la tabla interna, el díplode y destruye también la tabla externa. Y así, bueno, tienen para ver los diferentes tipos de tumores que algunos tienen muy parecido a su presentación que otras. Tenemos siempre a veces que apoyarnos no solamente en un solo método diagnóstico, no solo en la resonancia, como ven hemos estado analizando también tomografías, y la secuencia pues de perfusión con la difusión es genial para ver pues qué tanto compromiso tiene estas lesiones. Bueno chicos, espero que les haya quedado claro. ¿Alguna duda? Doctor, Sí. una pregunta. Ujú. En la espectroscopía había momentos donde las ondas no tenían, o no sé, en mi caso no podía ver si es que se decía que era creatina, colina. ¿Cómo, cómo saber entonces a cuál pertenece? ¿Tendrán un orden esas ondas? Mira, no las tiene específicamente. La misma máquina te las dice cuál es.
Sí, o sea, porque yo las sé, te las digo, ¿no? El orden, pero no siempre juega el papel de cada onda, saberla exactamente de un valor. Este es esto, o sea, si yo te hago una pregunta de examen, yo tengo que decirte, esta onda más alta se va a llamar colina, esta creatina, y así, ¿no? Mencionarla. La misma máquina te las va a arrojar los nombres, ¿no? No es para memorizar eso tanto. Mantiene esa secuencia, ¿no? O sea, siempre la creatina va a estar más adelante de la colina, el N-acetil va a estar más adelante de la creatina, pero pongamos de que hayan otras ondas entre ellas y que tengamos la duda de que este puede ser un lípido, podría causar una equivocación, pero la máquina te lo va a decir cuál cada uno, qué onda es más, qué onda es la que estamos estudiando, ¿ya? ¿Alguna Gracias. otra duda, chicos? Bueno, entonces espero que les haya servido la clase. Vamos a tocar una clase más el día lunes de cerebro y de ahí ya vamos a pasar pues a músculo esquelético para conversar. En cuanto a la tarea, lo vamos a dejar, la tarea que les he dejado para una última clase, un día más, ¿ya? Hasta mañana para que puedan subir, porque he visto que hemos tenido problema. Creo que la secretaria lo cerró el programa antes de tiempo. Nunca debió haberlo cerrado antes. Hola. Gracias, doctor. Ya. Gracias. Listo. Cuídense, chicos. Nos vemos. Gracias, Doctor, doctor. tengo una pregunta. Gracias, Hasta doctor. luego, Hasta luego. doctor. Buenas Cuídese. noches. Bendiciones en el nombre de Jesús, doctor. Cuídese mucho. Cuídense, chicos. Cuídense.